se las grabo y después se las paso. ¿Está? Dale, gracias, profe. Pero ese método lo tienen que ver cómo lo hacen ustedes. Los videos ayudan por esto mismo, que después podés volver atrás y fijarte, ¿sí? Todos los videos institucionales van a estar en la UB. El de la semana 1 va a salir mañana, ahí va a estar todo esto que yo estoy explicando, posiblemente con otros ejemplos, ¿no? Pero va a estar todo y van a poder seguir ese video o después si yo les paso por WhatsApp, también. ¿Sí? Bien, dijimos que vamos con Che, algoritmos y programas. ¿Sí? Sí, Mariano, ¿tenés profe, algo? una pregunta. ¿Sí? ¿Esos, esos videos, dónde están? ¿Están en un canal de YouTube o cuál? No, van a estar colgados los videos institucionales siempre van a estar colgados en la semana de correspondiente. Por ejemplo, mañana sábado se va a publicar, no se publica antes porque se publica siempre el día sábado. Va a estar Listo. publicado el video de la ficha 1, para aquel que lo quiera Dale, profe. repasar. Después de haber tomado Gracias. las clases, los podés ver. O si alguno se la perdió, lo puede ver, ¿sí? Y si Gracias, gracias. nosotros y si nosotros grabamos esta clase que es personal al 2K10, ¿sí? Yo se las paso por WhatsApp, ¿sí? No las subo, ¿sí? Al video. ¿Por qué? Porque la idea es que en el material institucional esté subido todo compaginado y bien ordenado, ¿sí? Y yo no soy muy ordenada, no voy a compaginar, soy de hablar muchas macanas o poner a lo mejor ejemplos que se den justo para este curso, ¿sí? Normalmente los ejemplos, normalmente yo no los preparo, me salen de acuerdo al grupo que tengo, ¿sí? Si me tiran una idea y yo hago el ejemplo de acuerdo a la idea, ¿sí? Que a lo mejor no es el mismo ejemplo que dan en otro curso, ¿sí? Entonces, hemos acordado eso, ¿no? Que el video institucional sale y queda como material de cátedra. Está bien armado, está bien ejemplificado, bien correcto, dado por el profesor Valerio Fritelli. Y estos son los videos si hacemos los videitos, son los videos de clase que van surgiendo en el momento, ejemplos y situaciones. ¿Sí? Eh, Está para aclarar, ¿no? Bien, saco la manito para que no me quede. Bien, si no estoy pensando que alguien levantó mano. Bien, algoritmos y programas. Dijimos que nosotros nos vamos a poner la camiseta de desarrolladores, ¿sí? De programadores. Entonces, antes de ver qué es un programador, vemos qué es un programa. ¿Qué es un programa? Una secuencia, una serie de órdenes que se ejecutan en un hardware o en una computadora. ¿Qué permite un programa? Un programa permite resolver problemas o realizar tareas en forma automáticas o semiautomáticas. Un usuario común de computadoras se va a limitar a cargar programas ya desarrollados por otra persona, cargar datos, usarlo. En cambio, un usuario avanzado, que van a ser ustedes, ¿sí? Con conocimiento de programación, van a poder formular sus propios programas, desarrollarlos para otras personas, ¿sí? Por eso ustedes van a estar acá, ¿sí? En esta materia van a estar acá, van a estar con esa camiseta interna de programador, pensando cómo crear sus propios programas para que alguien más use, ya sea para su uso propio o para el uso de terceros, ¿sí? Por eso, ¿qué significa programar? Significa la creación de un programa de computadora, crear programas. La programación es un arte. ¿Por qué se dice que es un arte de hacer que el hardware, la computadora, haga lo que nosotros queremos? ¿Por qué? Porque realmente es artístico en el sentido de que si bien vamos a usar mucha lógica, vamos a ver que la lógica es parte de la necesidad de enseñarle a un hardware cómo actuar, pero el cómo depende mucho del programador, es muy subjetivo, ¿sí? Es, eh, es como nosotros ideamos, cómo imaginamos la solución, ¿sí? Entonces, esa solución, si bien nosotros en esta materia vamos a ver ciertas técnicas que ya se han inventado, pero siempre hay formas de cambiarlas, de darle otro toque. Por eso, esta forma de programar, digamos, el arte de programar o el proceso de programar requiere
No solamente inteligencia, paciencia, capacidad de resolver problemas, conocimientos técnicos sobre distintas áreas, creatividad, autosuperación, autocrítica, y muchas horas de estudio, ¿sí? Eso es mínimo lo que uno requiere para poder programar. ¿M? Entonces, con inteligencia sola no alcanza, ¿sí? Requiere, aparte requiere motivación, requiere que a ustedes les guste, ¿no? Por supuesto que si no les gusta tanto programar, les cuesta, la motivación va a ser llegar al final y pasar algoritmos para poder seguir adelante, porque hay gente que no se va a dedicar a programar, al desarrollo, hay gente que se va a dedicar a otras cosas, ya lo vamos a ir hablando a lo largo de la materia, ¿sí? Pero hay gente que le gusta mucho programar, entonces denle para adelante con esto porque es la forma, ¿no? de aprender, ¿sí? ¿Está? Entonces, todo eso ayuda, es la apertura mental que necesitan para entender muchas cosas que van a ir viendo. Todas las materias que ustedes vean en la carrera tienen relación con todas. Hay temas que van a decir, pero profe, ¿para qué veo este tema? ¿De dónde lo voy a usar? En algún momento lo van a usar, seguramente, ¿sí? O lo van a necesitar, ¿m? Sin que se den cuenta. Eso es programar. ¿M? Ya vamos a ir aprendiendo, vamos a tener todo el año para empezar, ¿no? Una vez que uno empieza, no termina más, ¿está? Una vez que uno aprendió, no termina más. De ahí está en donde, hasta dónde quieren llegar ustedes, si se quedan ahí en el piso o van subiendo escalones, ¿no? Eh, Ahora bien, para poder hacer programas, tenemos que tener una forma ordenada de hacerlo. ¿M? Hay muchas formas de programar, ¿no? Pero nosotros siempre empezamos con el concepto de algoritmos porque es eh, lo más atinado cuando uno no tiene idea de cómo empezar, ¿sí? El ordenamiento, el orden, en la secuencia, porque el hardware actúa de una forma sumamente ordenada, ¿sí? Paso a paso. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo me voy a volver acá a este modelito y dijimos, eh, se ingresan datos a memoria, ¿sí? Acá se guardan momentáneamente, memoria RAM. ¿M? Después de eso, vamos acá a procesar, ¿sí? Se procesa. Luego el resultado vuelve nuevamente a memoria, ¿sí? Y después de memoria, si hace falta, se manda hacia afuera, ¿sí? Fíjense en que acá hay un orden. ¿M? Entonces, y no es cualquier orden. ¿M? Hay que respetarlo. Después ustedes en segundo cuatrimestre, cuando vean arquitectura de programadores, van a ver mucho de esto, con mayor detalle. Pero, por ejemplo, la CPU mágicamente no va a hacer un cálculo aritmético. Alguien le tiene que pedir hacer un cálculo aritmético, ¿sí? La CPU sabe hacerlo, pero hasta que nadie le dé la orden, no lo puede hacer, ¿sí? ¿Y quién le puede dar la orden? Y bueno, algún programa acá que corre en memoria, como un sistema operativo, por ejemplo, o como un programa, pero ¿y cómo le doy la orden? ¿Sí? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y bueno, para poder dar la orden, y alguien tiene que de acá afuera decir, che, mira, yo quiero sumar dos números. ¿M? Bueno, pero dame los dos números y dame qué operación es, ¿sí? Y en base a eso, bueno, le pidamos que se sumen los números y el resultado, ¿qué hacemos con el resultado? ¿Sí? Fíjense en que ahí hay una lógica, ¿sí? Un trayecto. ¿M? Entonces, los algoritmos, ¿sí? Permiten eso, permiten aprender esa forma de comunicación que vamos a tener nosotros como desarrolladores para poder resolver problemas, para poder lograr que el hardware haga lo que yo quiero. ¿M? Entonces, ¿cómo caracterizamos los algoritmos? Conjuntos finitos de pasos para resolver un problema. Es una secuencia bien ordenada, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante, que si yo tengo que ingresar, tengo que sumar dos números y antes de sumarlo tengo que saber cuáles son los números, así que primero tengo que cargarlos, ¿sí? Cargarle valores a memoria, después pedir que se haga la operación. Si un algoritmo se plantea y escribe de forma que se puede hacer carga a una computadora, entonces se dice que tenemos un programa, ¿sí? Esto significa que nosotros vamos a crear programas a partir de los Se cortó el algoritmos que audio. planteemos. ¿Se cortó? Sí, un poco, pero no creo que nada importante. Ahí está. Eh, Repito, ¿sí? Los algoritmos.
Federico pregunta que cuándo vamos a poder saber cuándo el casino nos va a dar plata. Hay cálculos matemáticos para eso, sí, pero no lo vamos a ver acá. Bien, el conjunto, repetimos, ¿no? Algoritmo, conjunto finito de pasos, ¿sí? Para poder resolver un problema, para que el hardware resuelva, ¿sí? Cuando nosotros ese algoritmo, esa solución se plantea, se escribe de la forma correcta, ¿no? Que ya vamos a ver, se carga en un hardware, ¿sí? Entonces ahí se tiene lo que se llama el programa. Dijimos que los programas son los que hacen que el hardware reaccione. Bueno, los algoritmos es la forma de plantear esos programas, para que el hardware haga algo. Siempre la tarea del hardware o del computador básicamente es ejecutar un algoritmo para obtener resultados, ¿sí? Pero ese planteo del algoritmo, del programa, lo resuelve el programador, ¿no? Ahí entramos nosotros. Sí, decime. Entonces, ¿un pseudocódigo también puede ser considerado un algoritmo? ¿Cualquier tipo Sí, de tarea escrita en orden? exactamente, sí. Lo vamos a ver a partir de la clase que viene, los tipos de algoritmos, y sí, un pseudocódigo es un algoritmo, ¿sí? Tal vez no lo interprete directamente un hardware, pero es en la antesala para que lo sea, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene en detalle. Yo acá les he puesto este diagrama con el que vamos a trabajar toda la clase: datos, procesos, resultados. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con ese modelo de von Neumann que vimos hace un ratito. De alguna forma tenemos que, a través de los dispositivos de entrada, hacer de que los datos pasen a memoria, ¿sí? En memoria se tienen que cargar, se tienen que procesar, se tienen que hacer de alguna forma, y una vez que el proceso esté listo, se tienen que obtener los resultados, se tienen que mostrar, tienen que salir de alguna forma para que alguien los vea, ya sea en un monitor, en una impresora, ¿sí? En una pantalla. Entonces, siempre lógicamente el recorrido de la información va a ser esta, ¿sí? De los algoritmos. Datos que ingresan, esos datos ingresan a un proceso que los va a tomar para hacer algo, y ese proceso va a obtener algún resultado que luego va a ser salida para que alguien vea que lo que quería hacer se pudo realizar, ¿sí? Con ese diagrama vamos a trabajar en esta clase y todas las clases, ¿no? De ahora en más. Para definir un poquito más los algoritmos en detalle, un algoritmo es una lista bien definida, ordenada, finita de operaciones que permite hallar la solución de un programa. Esto que decía es bien concreta, ordenada, finita porque no podemos hacerlo infinito, o sea, tiene que ser concreto, decirle, vas a hacer tal, tal, tal y tal cosa, el hardware, ¿no? Yo siempre, bueno, acá ponemos muy, muy simple una receta de cocina, un manual de instrucciones, eh, pero yo por ahí me voy a saltar por ahí con ejemplos en donde siempre me gusta poner, siempre les digo, pongámosle un nombre. Ustedes imagínense que tienen que programar un robot, ¿sí? Hoy por hoy hay muchísimos androides que se comercializan, en donde actúan o tienen forma de mascotas, ¿sí? O de personas, y hacen y hablan como lo haría una persona humana o una mascota, reaccionan como lo sería una mascota o un animal, ¿sí? Entonces ahora nos imaginamos, ¿qué pasa si yo quiero construir mi propio robotito amigo para que me acompañe, para que coma conmigo, para que juegue conmigo, estudie conmigo? Para poder hacer eso hay que enseñarle como a un niño, ¿sí? Bueno, el rol del desarrollador es eso, enseñarle a un hardware para que haga lo que nosotros queremos. Y muchas veces llegamos a ese punto de hacerlo como lo hacemos a un niño, bien concreto, bien específico, ¿sí? Nosotros queremos enseñarle a alguien cómo comer, por ejemplo, desde el momento de cómo llegar a la mesa, en una mesa, supónganse, con platos, tenedores,
cómo sentarse en la mesa, cómo tiene el plato, supónganse en su robotito, tiene su plato de comida y cómo empieza a comer. Y bueno, uno le dice, bueno, primero hay que agarrar el tenedor, por ejemplo, supongamos, lo hagamos simple, que sea la sopa, ¿sí? Eh, Agarramos una cuchara, ¿sí? Y para eso hay que bajar el brazo, ¿sí? Con ciertas órdenes, tomar la cuchara, ¿sí? Llevar la cuchara hacia el plato, ¿sí? Verificar que haya comida, ¿sí? Para levantar, una vez que hay, levantarla, levantar una porción con una determinada característica, ¿sí? Una vez que está la comida en la cuchara, por ejemplo, por decir algo, el tenedor, subirla, llevarla cerca de la boca, ¿sí? Para poder ingresarla a la boca. Una vez que pudo ingresar a la boca, masticarla, ¿sí? Una vez que se mastica, hacerle el sabor, el procesamiento de la boca, luego tragarla, ¿sí? Una vez que terminó todo ese proceso, eh, o antes de eso, bajar el tenedor o la cuchara de nuevamente a la mesa, ¿sí? Una vez que termina ese proceso de tragar, por ejemplo, volver a repetir el proceso, volver a agarrar el tenedor, volver a, ¿sí? A buscar la comida, siempre y cuando haya comida, ¿sí? Volver a repetir. Fíjense, falta soplar, ¿sí? Exactamente. Se le puede enseñar a soplar por si está muy caliente, probarla y soplar, ¿sí? Fíjense que todo eso que hacemos normalmente nosotros en un día a día, sin pensarlo naturalmente, ¿sí? Porque fíjense en que yo he estado dando en orden con esta secuencia cómo sería, cada uno se está imaginando cómo comería, ¿no? Y es algo que uno hace sin pensarlo, generalmente. ¿Mm? Bueno, ahora tenemos que empezar a pensar todas esas cosas de manera bien detalladas, ¿sí? Para poder lograr, si yo quiero programar mi robotito de que coma al lado mío, lo pueda hacer exitosamente, ¿sí? Que pueda replicar, que pueda copiarme lo que yo hago, ¿sí? Y así con todo, ¿sí? Con todas las situaciones que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿M? Para eso son los algoritmos. Por supuesto, más simple, más complejo, ¿no? Yo me estoy yendo a un ejemplo tan simple como una receta de cocina perdón, a a una receta de cómo enseñarle a comer a mi robotito amigo, ¿sí? Entonces, pero no deja de ser un algoritmo, más simple, más complejo, pero ¿cuál es la clave de esto? Un conjunto de pasos bien concretos, ordenados, ¿sí? No sirve de nada que el robotito agarre el tenedor vacío y se lo lleve a la boca, no va a poder comer nada, o que llegue al plato y no haya comida, ¿qué va a levantar? ¿Sí? ¿Está? Entonces, ese orden es muy relevante, ¿sí? Claro, abrir la boca, todo, y cada paso lleva a su vez más subpasos, así que ya lo vamos a ver. A eso también cuando vayamos a ver procesos, subprocesos, cómo se va desglosando los problemas en partes más pequeñas. Ejecutamos algoritmos cada vez que hacemos un cálculo matemático, conducimos un automóvil, comemos, grabamos un programa de televisión, todo, si ustedes piensan cualquier cosa que hagan ustedes en el día y tratan de identificar cada paso y si lo tienen que replicar en un programa o en un robot o en un androide, fíjense en la cantidad de cosas que tienen que hacer, ¿sí? Vamos entonces con la formalidad, ¿no? Vamos a hacer cosas simples nosotros, ¿no? ¿Sí? Un Wall-E, sí, sí. Hoy por hoy tenemos los Wall-E parecidos a los Wall-E. Las aspiradoras, ¿vieron los robotitos esos que uno los pone y andan limpiando toda la casa por todos lados? Bueno, imagínense en todo el software que tiene por detrás para poder hacer todo el proceso autónomo, ¿no? Para que vaya, busque todos los lugares, se pueda correr, hoy por hoy hay aspiradoras antivuelcos, o sea, detectan escaleras para no caerse, ¿sí? O huecos, o zonas peligrosas, ¿está? O tienen dispositivos para que si quedan enganchados en algún lado puedan salir, ¿sí? O sea, o alarma, hay de todo, ¿sí? Es todo
un mundo por delante que tienen para hacer, y por eso es espectacular. Pero bueno, nosotros estamos acá en el comienzo, ¿sí? En el primer peldaño, ¿no? Como dijimos, la estructura de los algoritmos en general, ¿sí? Siempre vamos a necesitar datos para trabajar algún proceso que haga algo y resultados, ¿sí? Para poder resolver esto, ¿sí? Siempre tengo que pensar en cómo voy a resolver un problema. Primero tengo que entender el problema, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender en esta materia. Luego que entendamos el problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Especificar un algoritmo, es decir, plantear este conjunto de pasos para poder resolverlo. Después que ya hayamos planteado una solución, vamos a desarrollar un programa, ahí donde vamos a entrar con el código, los lenguajes de programación, en nuestro caso con código Python, y lo vamos a cargar en el hardware, en nuestra computadora, para que lo podamos luego correr y ejecutar, ¿sí? Verificamos, ejecutamos el programa para que el hardware haga lo que nosotros en un principio necesitábamos, ¿sí? Se necesitaba sumar dos números, bueno, veamos, para sumar dos números, ¿qué necesito? Y por lo menos dos números, necesito una suma, y bueno, acá lo especifico cómo va a ser esa suma, luego la cargo en el programa, y luego la pongo en ejecución para que me dé el resultado, ¿sí? En lugar de hacerlo yo mentalmente, fíjense en que ustedes, si yo le digo, ¿cuánto es 2 más 2? Y la mayoría en el acto me va a decir 4. ¿Qué hizo para llegar al 4? Y bueno, tuvo que agarrar el 2 y el 2 y decir, lo voy a sumar, y una vez que tuvo la suma, sabe cómo es el proceso interno de suma y obtiene el 4, ¿sí? Y el 4 es lo que le sale, pero no es mágico, ¿sí? Ustedes tuvieron todo un tiempo en su primario y secundario para hacer ese proceso naturalmente, ¿sí? Un paso a paso para llegar. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer todos esos pasos, pero para que lo haga un hardware, ¿sí? Sí, un montón. Dante con C++, yo siempre digo el papá C++ es el padre, hoy por hoy es uno de los lenguajes que más se usa en el mundo, porque todavía es uno de los más cercanos al hardware que tenemos y simple de usar, así que si programaste en C, esta primera parte va a ser muy, muy simple. Pero como siempre, todo requiere tiempo de estudio, ¿no? Son herramientas nuevas y casos nuevos, así que hay que dedicarle, pero no te va a costar. Bien, vamos antes de que empecemos a ver cómo serían esos datos entre procesos a nivel de programa. Antes de empezar con los programas en sí, de hardware, tenemos que ver parte del hardware. Si bien lo van a ver mejor en arquitectura, hoy hacemos una pequeña reseña de lo que es la memoria de trabajo, la memoria RAM, en donde está compuesta de celdas, ¿sí? De ubicaciones, en donde cada celda de memoria representa un byte, ¿sí? Estimo que todo el mundo ya sabe lo que es un byte, ¿sí? Es un conjunto de 8 bits. Los bits son una combinación de ceros y 1, ¿sí? 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces un byte representa la mínima unidad de información que representa algo, un número, una letra, ¿sí? ¿Por qué? Preguntarán, ¿por qué 0 y 1? ¿Por qué en formato binario que se llama numeración binaria 0 y 1? Porque es lo que todo hardware interpreta. Todo hardware, dijimos al comienzo, que podría ser un hardware electrónico, mecánico, óptico, ¿sí? Y todo se basa en, ¿hay electricidad? No la hay. ¿Hay luz? No la hay. ¿Hay audio? No hay. ¿Hay señal? No la hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa? Cuando hay ausencia de algo es el 0. Cuando hay presencia de algo es un 1. Y así, ese es el idioma de un hardware, siempre, ¿sí? Por supuesto que hay muchísimos, ¿no? No es tan sencillo así, pero esa es la base, ¿no? 0 y 1. El 0 es ausencia de algo y el 1 es presencia de algo. Entonces, la combinación de 0 y 1 nos va a dar información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, normalmente, ¿sí? Si yo tengo que representar números, letras, ¿sí?
Si bien internamente todo se representa con combinación de ceros y unos, nosotros hoy por hoy trabajar y programar en 0 y 1 es una locura. Eso lo hacían antes, allá en la década del 60, cuando no había capas de software que podían interpretar o codificaciones donde podían interpretar esos ceros y unos. Hoy sí los hay. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos tablas como la tabla ASCII, ¿sí? O los códigos Unicode, ¿sí? Tablas extendidas ASCII, ¿no? En donde son tablas que tienen símbolos que están representados por números decimales, que es nuestro sistema de numeración por excelencia. Nosotros usamos el sistema decimal de 0 a 9, pero el que usa la máquina es el binario, el 0 y 1. Entonces, por ejemplo, un símbolo como la A, la letra A, ¿sí? En nuestro sistema de decimal es un 65, por ejemplo, real. Van a ver que hay otros sistemas numéricos como el hexadecimal o el octal que se usan en estos ámbitos, los van a ver mejor en arquitectura, en matemática discreta, ¿sí? Pero yo me quedo acá nomás con el binario y el decimal, ¿sí? Que de este binario lo tenemos que transformar a un decimal, a un binario, perdón. ¿Por qué? Porque el hardware no reconoce el 65, ¿qué reconoce? Y la combinación de ceros y 1, ¿qué representa el 65? Entonces, nosotros vamos a trabajar con lenguaje simbólico, pero ese lenguaje simbólico tiene siempre asociado un número que, tanto decimal como hexadecimal, u octal en algunos casos, pero que tarde o temprano termina transformándose en un binario, para que el hardware lo entienda. Si no, no entiende. El hardware no entiende la A. Lo que entiende es el 0, 1, 0, 0, 0, 1, que es más, ni sé si este es la combinación binaria de la A, ¿no? Está puesto acá como mero representación significativa, nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? Todos tienen este tema, ¿no? Todos entienden, todos tienen claro este tema de los sistemas de representación. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si alguno no lo tiene, acuérdense, en la ficha está esto contado con mayor lujo de detalle. Yo simplemente estoy haciendo un resumen para que lo tengamos. ¿Sí? Pregunta, profe. Sí, decime. Más con respecto a historia, ¿no? Pero ¿por qué se mantuvo el lenguaje binario en temas de hardware y software a día de hoy? ¿Por qué no cambió nunca a un hexadecimal o algo más resumido? Porque no puede cambiar. Fíjate, es lo que decíamos recién. El hardware, lo único que vos podés controlar, suponte que fuera electrónico, vos podés cortarle el paso de electricidad o no, ¿sí? Vos fíjate cuando... 5 volts, 0 volts. ni eso. Eso es si vos, claro, eso es si vos le querés regular el voltaje, pero yo te digo, suponte que vos tenés una lámpara, ¿sí? Sí. Y vos la enchufás, ¿sí? Y la prendes, ¿sí? Entonces la tenés prendida. Ahora, ¿qué pasa si vos la desenchufás? ¿Sí? Se apaga. Sí, se apaga, Porque está dependiente de la electricidad, ¿no? Por supuesto, si fuera dependiente de ese mecanismo. O, por ejemplo, un rayo láser, ¿sí? Que es con luz, ¿está? Entonces vos activás el rayo, ¿sí? Y llega la luz al destino, ¿está? Pero cuando llega, tiene una presencia, pero cuando no llega, tiene una ausencia, ¿sí? Entonces son los dos estados posibles que hay en todos los un medio dispositivos. físico puede tomar como encendido o como apagado, no más que eso. Exacto, nada más. Ahora ¿sí? tiene sentido. Okay. ¿Se entiende? Gracias. Las Sí, distintas regulaciones, por ejemplo, electrónicas, el voltaje, te puede dar las distintas combinaciones de ceros y uno, pero el cero absoluto es no hay nada, y el uno hay, ¿sí? Entonces, si vos querés, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, regular la intensidad de una luz, por ejemplo, ahí sí jugás con un conjunto de ceros y uno. Por eso es algo que nunca se va a dejar
El binario jamás se va a dejar de utilizar, porque es la puerta de acceso al software, ¿se entiende? Porque es Sí. físicamente es lo que le da sentido a la información. Entonces, pero como nosotros, el 0 y el 1, más que saber qué es un prendido y un apagado, con eso no llegamos a ningún lado, hay todo unas capas de software y capas de librerías ya creadas para interpretar esos ceros y unos o esas combinaciones y llegar a esto, a símbolos reconocibles, a información. ¿Sí? ¿Se Profe, entiende? Las lámparas que tienen el interruptor como una ruedita, hace el efecto de degradé. Eso serían muchas combinaciones de 0 y 1, que Exacto, claro, sí, cada uno, exactamente. Sí, 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 sí. cada uno da Po- una luz distinta. exacto. Por ahí vas haciendo esa variación. Pero en sí misma la información viaja con 0 y 1. O ausencia o presencia. Prendido o Podemos, apagado. entonces, profe, se puede decir que como al hardware le hablamos como el código Morse. Exactamente. Tal cual. ¿Sí? Lo que pasa es Profe, ¿me que escucha? sí, ahí ya Vale. te dejo, Tomás. La diferencia está en que nosotros a este nivel y en este año y en esta época, nosotros ya no trabajamos directamente con el 0 y 1, ya trabajamos con simbologías de alto nivel para poder ir más rápido, ¿sí? Porque si yo los tuviera que poner a programar en 0 y 1, imagínense, no nos alcanzaría un año para trabajar. Antes lo hacían, ¿sí? Históricamente se hacía así, hoy no, hoy es todo representación. Vamos a terminar la clase haciendo un programa de 3 líneas en donde históricamente antes esas 3 líneas implicaban a lo mejor cientos de líneas, ¿sí? Sí, o si no, hacían escribir todo por pseudocódigo, me acuerdo antes también. Tipo, era todo escrito en hoja, sí o sí en hoja. Claro, en hoja, y es más, antes eran tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas era un sistema de antaño donde tenían una ranurita, ¿sí? Todos cuadraditos como esto, como la memoria. Ah, eh, sí, como activado, desactivado, activado, desactivado, activado, exacto, desactivado. si vos la rompías, ¿sí? O la dejabas lista, entonces si la rompías era el 0 y si la dejabas era el 1 y así, ¿sí? Y ahí con eso programaban, estaban horas, años, días, ¿sí? Sí, qué tiempos. Sí, Tomás recién abrió el micrófono para preguntar algo. Sí, profe. Yo había leído hace un tiempo que lo que podría cambiar un poco el paradigma o mejorar puede ser la computación cuántica. Pasa que yo no entendía mucho, pero había leído algo como que podía tener dos valores simultáneamente. Y eso como que Ujú. habría muchas posibilidades. Sí, sí, pero sí va a seguir siendo de la misma forma. Si bien la cuántica viene de las teorías cuánticas, ¿no? De la física, pero como en nuestro espacio, digamos, se presenta una de las dos posibilidades y va a ser un 0 un 1, o 2 ceros, o 2 1, ¿se entiende? Puede que amplíe el nivel de información, ¿sí? Porque 2 ceros o 2 Claro. 1 te dan más información, pero por ahora no conocemos otra forma de comunicarnos con la física que no sea a través de la física, valga la redundancia, ¿se entiende? Toda la física que nos rodea, ¿sí? Todo el espacio físico tridimensional que tenemos, es lo que tenemos, con lo que trabajamos. No hay otra cosa. Todo lo que vaya más allá de la tercera dimensión, que existe, ¿no? La cuarta, quinta, n dimensiones, pasan a trabajar en un plano matemático, ¿sí? Que también lo van a ver en software. ¿Por qué? Porque van a trabajar con cosas abstractas. Abstracto se llama todo aquello que no se ve, que no se toca, pero que existe o que puede existir, ya sea en la realidad o en la imaginación. ¿Se entiende? Ustedes el tiempo no lo tocan, pero lo perciben, ¿se entiende? Pero sí el tiempo yo lo puedo representar en un software. Fíjense en lo complejo, lo simple y lo complejo que puede llegar a ser. No quiero marearlos ni meterlos en lío, ¿sí? Sobre todo para el que es nuevo. No vamos a llegar a esos niveles, pero
En algún momento sí. ¿Mm? ¿Estamos? Tiago, ¿estás por ahí que levantaste la mano? ¿No? Sí, profe, Ah, disculpe. no, no hay problema. Tenía una consulta con respecto al cuestionario. Yo lo empecé ahora, pero no estoy seguro de terminarlo porque hay cosas de Python que no las Sí, tengo muy claras. no lo termines, no hay que terminar los Si, cuestionarios, ¿sí? si yo salgo ahora, ¿el cuestionario lo voy a poder Que, volver a hacer? sí, queda pendiente. Después cuando entres te va a decir continuar. Mientras no lo termines, vos podés entrar todas las veces que quieras y continuarlo, ¿sí? Ah, ok, porque me decía Cuando, que tenía solamente 2 intentos, por eso. claro, no, por eso, no lo terminen, solamente lo terminan cuando están seguros de que ya van a haber respondido todo y como ustedes quieran, ¿sí? Entonces pueden Ah, ok, ir, ok. salir de ahí, ir para otro lado y después volver a entrar y continuar, ¿sí? Gracias, Bien, profe. de nada. Bueno, seguimos, así podemos llegar. ¿Qué otra cosa necesitamos saber para poder empezar con nuestros programas? ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Sí? Dijimos que vamos a hacer programas, vamos a hacer algoritmos, esos algoritmos van a formar los programas, pero para poder escribirlos de alguna manera formal para que el hardware lo entienda, necesitamos de el lenguaje de programación, que es la técnica, una técnica estándar de comunicación que va a permitir expresar instrucciones que van a ser ejecutadas por el hardware, ¿sí? Esas instrucciones que nosotros pusimos en nuestros algoritmos se van a pasar en un lenguaje de programación para que el hardware las ejecute, ¿sí? Todo lenguaje de programación usa conjuntos de símbolos, palabras, reglas, para combinar esos símbolos y palabras de alguna forma ordenada, precisa, detallada para que el hardware reaccione, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener distintos lenguajes de programación. Yo acá he puesto una personita que somos nosotros, usamos lenguaje natural, lenguaje hablado, pero ese lenguaje no lo entiende el hardware. El hardware entiende código de máquina, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces, ¿cómo hacemos para que el hardware haga lo que nosotros queremos? Y bueno, necesitamos acá un intermediario. ¿Para qué? Para que del lenguaje natural pase al lenguaje de máquina, ¿sí? Entonces, ahí entran los lenguajes de programación, ¿sí? Por ejemplo, en alto nivel podemos tener Java, C Sharp, Python, que es el que vamos a usar nosotros, Haskell, son todos algunos de los lenguajes que pueden, ahí termino la idea y te dejo, algunos de los lenguajes de alto nivel que pueden existir hoy, hay millones, no millones, perdón, hay cientos de lenguajes de alto nivel que permiten, ¿sí?, traducir lenguaje natural y llevarlo a un código máquina, ¿sí? Sí, decime. Eso sería lo que viene siendo la sintaxis. Sí, la sintaxis, La parte, exacto. ajá. Donde ahí Ujú. vamos a aprender cómo escribir sintaxis Python, por ejemplo, para que en el caso de Python y de estos alto nivel, hay una capa de software acá que se llama motor, máquina de inferencia, máquina virtual, ¿sí? Donde traduce parte de lo que nosotros escribimos, esa sintaxis que es declarativa, ¿sí? Y la traduce en un lenguaje de máquina, ¿sí? ¿Está? Eh, en un medio nivel se van a encontrar con lenguajes como C, C++, Pascal, otros, no son los únicos. ¿Por qué se dice medio nivel? Porque pueden trabajar con algún motor o alguna máquina virtual, pero también son capaces de trabajar directamente con hardware. Y por supuesto que en bajo nivel pueden tener directamente acceso al hardware. Esta sintaxis que ustedes van a escribir en lenguaje natural se van a traducir al lenguaje de máquina directo. Assembler por excelencia, C también, ¿sí? Van a poder trabajar. Nosotros nos vamos a dedicar, como dijimos al comienzo, a un alto nivel, así que vamos a trabajar con lenguaje Python muy simple. Nuestra máquina Python va a hacer todo el trabajo de traducción a código de máquina, ¿sí? Bien. Está. No subestimen al programador C. El programador C es lo más poderoso que hay porque puede hacer cualquier cosa sin depender de ningún motor, de ninguna librería. Generalmente aquel que vaya
Sí, no hay problema, Valentino. Nos vemos la próxima. Aquel que le guste, por ejemplo, todo lo que es seguridad de sistemas, ¿sí? Seguramente va a trabajar en estos niveles, ¿no? Todo lo que es hackeo, todo lo que es defensa, ataque y todo lo demás, si bien hoy por hoy van a encontrar librerías asociadas para tal, pero todo se trabaja acá, ¿no? ¿Sí? Así que aquí es muy valioso el programador de bajo nivel o de medio nivel, ¿no? No hay problema con la explicación de los chistes, ¿sí? Disculpe, un poco tonta no, la pregunta, ¿no? Porque ya vamos a bastante avanzados. Mientras más bajo el nivel sería más complicado, digamos. sí. Sí, porque necesitas mucho más conocimiento de hardware, ¿sí? Entonces tenés que saber todo lo de hardware, entonces es mucho más específico. ¿Está? Ahí va. Muchas gracias. De nada. Bien, todos los lenguajes de programación para poder llegar a traducir sus programas en hardware necesitan de un proceso. Hay dos tipos de procesos, que es el compilador o el intérprete, ante un código fuente, que es un código que ustedes van a escribir con una sintaxis determinada del lenguaje, puede pasar por un proceso de compilador o de intérprete. El compilador lo que hace es, toma ese código fuente que ustedes escribieron, luego lo compila, lo pone en un pseudo código de máquina, eso se traduce en un código compilado, que es un código que no es legible totalmente por la persona, ¿sí? Pero sí por un hardware. Y necesitan de algún ejecutor o de alguna librería que haga que este código ya compilado en código máquina pueda ser interpretado en ejecución, ¿sí? Lo contrario, digamos, la otra contrapartida es el intérprete, que es un código que es un programa que lo que hace es tomar el código fuente y va interpretando línea por línea, no genera un código intermedio, sino que va, interpreta y ejecuta, ¿sí? Ahora bien, estos son los dos extremos. Hoy hay intérpretes intermedios en donde generan un código interpretado intermedio para agilizar la velocidad de ejecución, porque, digamos, esto es mucho más lento que el compilador, porque tiene que, a medida que interpreta, tiene que no solo hacer la traducción a un código de máquina, sino hay muchas validaciones y verificaciones que hay que hacer acá. El compilador generalmente las hace en este punto, entonces cuando sale el código compilado ya salió verificado y validado, entonces cuando se ejecuta es más rápido, este ejecutor no tiene que estar haciendo tareas de validación, ¿sí? Simplemente ejecuta un código ya listo. Cambio en este es más lento. Pero, ¿qué pasa? Hoy con el alto grado de hardware que tenemos en el hogar, ¿sí? Y en todos lados, disposición, donde ustedes tienen hardware donde hablamos de terabyte de información, gigabyte de memoria, gigabyte en disco, ¿sí? Velocidades de procesamiento donde tienen 3, 4 cores o más, imagínense en supercomputadoras donde tienen cientos, ¿sí? Hoy estas diferencias no son tan grandes, pero dependiendo del ámbito donde usen, se nota mucho. Cristian nos dice que no entendió la diferencia. Antes nos había preguntado Ignacio que depende del hardware que uno tenga. Sí, depende mucho del hardware destino. No es lo mismo una computadora que tenga 3, 4 core a una que tenga cientos de core, o aún, imagínense, ¿no? un satélite que quiero mandar a Marte, donde tengo un hardware súper limitado, poquísima capacidad de memoria y sobre todo de alimentación, porque todo esto en algún momento el hardware se alimenta de algo, ¿no? Si es de eléctrico, de electricidad o de luz solar, ¿sí? De baterías. Entonces, tengo poquísimos recursos, entonces un programa que corra de esta forma es imposible llevar al espacio. Tiene que ser un código como este, ¿sí? Entonces,
Cuando yo hablo de core son la CPU, los procesadores. Perdón, los núcleos. El core es procesadores CPU. ¿Cuántas CPU son capaces de trabajar al mismo tiempo? Cuando tienen más de una, en forma paralela, trabajan. Que Cristian nos dice no entendió la diferencia. La diferencia entre esto es, todos los programadores escribimos código fuente, de acuerdo a un lenguaje de programación, cualquiera sea. Ahora bien, cada lenguaje de programación tiene formas distintas de llevar ese código fuente al código de ejecución, al código de máquina, al 0101, ¿sí? Entonces, hay lenguajes, ¿sí?, que traducen el código fuente a un código binario a través de un proceso de compilación y otros lo hacen a través de un proceso de intérprete. El proceso de compilación es un proceso que podría llamarse de segundo, no segundo plano, pero un pretraductor, si quieren llamarle, ¿sí? Se hace una traducción previa antes de ejecutar. Entonces yo hago una traducción de código fuente a código máquina y lo dejo en un archivo, ¿sí? Ahí en espera de ejecutar. Entonces cuando se tiene que ejecutar, viene el hardware y yo pongo a correr este código ya ejecutado, compilado, ¿sí? Y en cambio en el intérprete no, el intérprete traduce, verifica y envía al hardware, ¿sí? Hace todo en un mismo momento. Por eso, por ahí decía que Dante sí es más eficiente el primero toda la vida, ¿sí? Porque cuando llega a ejecución ya pasó por todas las validaciones y las interpretaciones que había que hacer. Entonces, este tipo de lenguaje es mucho más veloz y más rápido que un intérprete, toda la vida, ¿sí? Porque ustedes ya tienen prearmado. Imagínense un programa de cocina, ¿sí? Ustedes vieron que cuando ven una receta de comida por YouTube o algún programa de cocina, ya tienen todos los ingredientes preparados, listas, las cantidades armadas, ¿sí? Y que cuando van a hacer la receta, dicen, bueno, van explicando, pero ya tienen todo validado, las cantidades, cuánto, no sé, si están haciendo alguna comida, cuántos ingredientes de esto, una torta, por decir algo, ¿sí? Cuánta harina necesita, cuánta leche, cuánto huevo, está todo preparado, ¿sí? Cosa que cuando hay que ponerse a hacer la torta, ya está todo listo. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a mezclar. Ahora bien, imagínense que ustedes empiezan el programa o el video y no tienen nada, y dicen, mira, necesitamos harina. Bueno, pero la harina, tengo que ir al súper a comprar, no la tengo. Bueno, vayamos al súper y la compremos, ¿sí? Pero ¿cuánto tenemos que poner? 100. Bueno, validemos que tengamos 100 gramos de harina, ¿sí? Está todo en el momento de en vivo. ¿Cuánto va a llevar este programa? Y un montón. ¿Y cuánto va a llevar esto? Y menos tiempo, ¿sí? Porque acá ya está todo prearmado. ¿Se entiende? ¿Ven? Es un ejemplo que sale de computación, pero para que ustedes vean las diferencias de tiempos, ¿sí? Y de eficiencia y de resolución, ¿sí? Esto es resolutivo. Sí. El del intérprete sería cuando haces el front de una página web, que vos mientras escribís el código podés ir visualizándolo. Ahí estaría hecho por intérprete. Generalmente sí, son intérpretes. Sí, sí. Vos vas haciendo y se va interpretando ese código. Muchos from son así. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Está? ¿Quién hace la interpretación? Los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación tienen una parte para definir cómo escribir el código fuente y tienen otra parte de código de programa que hace ese trabajo, ¿sí? Estos son programas que hacen ese trabajo de interpretación o de compilación. La traducción, validación, verificación, todo lo hacen los lenguajes de programación. Ustedes en esta materia lo único que necesitan es saber cómo escribir el código fuente correcto para que luego llegue a la ejecución. ¿Se entiende? ¿Sí? Y acá llegamos a Python, ¿sí? Tenemos que elegir algún lenguaje. No es el único, ¿sí? Ni es con el único que van a programar en su vida. Este va a ser el que vamos a usar en primer año. Es un lenguaje de programación interpretado,
de muy alto nivel. Multiplataforma significa que puede correr en distintas plataformas, tanto de hardware como software. Multiparadigma lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Formas de programar distintas. Tipado dinámico es porque eso tiene una máquina virtual que administra mucho del manejo de recursos de memoria, de dispositivos, ¿sí? De CPU. Todas estas características las van a ver con mayor detalle el martes cuando empiecen en la parte práctica. En el trabajo, pregunta Lucas, a ver si no tengo, en el trabajo del compilador es lo mismo que hace Arduino, muy parecido, sí, Arduino trabaja con, vos necesitas un compilador para mandarle las órdenes a Arduino directamente ya en código de máquina, ¿sí? Y Arduino las traduce y las interpreta. No conozco de ningún programa intérprete para Arduino, ¿sí? Yo desconozco, ¿no? Pero generalmente Arduino trabaja ya con una interfaz, puede a lo mejor tener interfaz interpretadas de más alto nivel, ¿no? Pero es muy de hardware, así que va con algún compilador. HTML tiene relación, acá no, nosotros no vamos a ver. HTML es un lenguaje de consulta, no es un lenguaje de texto que se usa en web, en programación web. Ya después lo van a ver, o si quieren pueden investigarlo, no hace falta llegar a tercer año o cuarto para verlo, ¿sí? Pero es un lenguaje, sí, de texto, que tiene su sintaxis, como cualquier lenguaje de programación, pero que requiere de otras herramientas para poder interpretarse y corren servidores o corren clientes, pero nosotros vamos a algo mucho más sencillo. Python corre, lo vamos a ver desde un lenguaje muy simple, corriendo en una máquina, en un celular o en una tablet, ¿sí? Pero tiene relación en el sentido que es un lenguaje de programación, ¿sí? Más estático, no tan dinámico como este. Bien, hay muchísimas caracterizaciones del lenguaje. No es el objetivo de esta clase entrar en eso. Sí lo pueden ver en las fichas y pueden estudiar, ¿no? Y ver todas las características. Bien, vamos medio lentitos. Nuestra clase termina a 14:40. Ustedes tienen, yo siempre trato de terminarla a las 14:30 porque después tienen a continuación una materia, no sé si es análisis, álgebra. Y análisis. Análisis. Entonces tiene que por ahí salir corriendo, ¿no? Yo tengo 14:45. Yo siempre trato de terminar a las antes porque tenemos un recreo en el medio, pero yo normalmente no lo hago porque prefiero darles a la última hora el recreo, ¿sí? Entonces, cosa que ustedes tengan 10-15 minutos antes de la próxima clase. Por eso siempre terminamos a las 1:30 aproximadamente. Hoy capaz que, bueno, me demore un poquitito más porque quiero terminar esto, si no, no van a poder llegar al práctico. He ido medio lento, pero bueno, hasta ahora vienen bien, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. voy a ir un poquito más rápido y después vamos a ir afianzando todo. Dijimos que para poder programar o hacer un algoritmo necesitamos datos, procesos y resultados, ¿sí? Para poder manejar datos necesitamos saber que existe el concepto de tipo de datos, que es un conjunto de valores y operaciones asociados a los datos. O sea, cada conjunto de valores que yo pueda querer usar, por ejemplo, representar un nombre, un apellido, una edad, un número, un importe de un producto, necesito ver en qué rango de valores está y qué operaciones puedo hacer con esos valores, ¿sí? En Python tenemos 4 tipos básicos, que es el bool o booleano, que es un tipo de datos que ocupa solamente un byte, 8 bits, y que solamente puede tener 2 valores, true o false, ¿sí? O false y true.
que es verdadero o falso, ¿sí? El falso es el 0, ¿sí? Y el true es cualquier valor distinto de 0, ¿sí? Puede ser un 1, un 10, un 20, cualquier valor distinto de 0. El entero o int, números enteros para representar cualquier número, es dinámico, ya vamos a ver, Python genera cantidad de bytes de acuerdo a lo que estemos, y el rango es ilimitado de acuerdo a la cantidad que se necesite. Pero hay límite, en memoria siempre hay límite, eso lo vamos a ver. Float son los números reales, son los que permiten decimales, y tenemos 8 bytes para comenzar con un float. También tenemos números más grandes, ¿no? Pero con 8 podemos representar hasta 15 decimales. Y luego el STR o la cadena de caracteres, que son una combinación de caracteres de 8 bytes, que, o más, ¿no? Hay que ver donde siempre se multiplica 2 por la cantidad de caracteres que tenga, ¿sí? Son 2 bytes que representan una A, una B, un número, ya lo vamos a ver, no se preocupen. Normalmente Python reconoce el Unicode, que es una tabla extendida ASCII, en donde no solamente están los caracteres básicos ingleses, con lo que empieza la tabla ASCII, sino ya hoy por hoy los Unicode tienen caracteres representables de todo tipo, de muchos idiomas, ¿sí? De muchos símbolos, está para poder representar. Ahora bien, esos tipos de datos, ¿cómo se usan? Y se usan en lo que se llaman variables. Las variables, ¿qué es? Grupos de bytes que tienen asociado un nombre o un identificador. El programador le tiene que poner un nombre para poder encontrarlo en algún momento, ¿sí? Tiene un tipo de dato asociado para poder decir que voy a grabar ahí un número entero, float, una letra, ¿sí? Y tiene una ubicación en memoria. ¿Por qué? Porque es donde se va a ubicar, en memoria. Acá nuestro espacio de trabajo es la memoria. Entonces una variable puede almacenar cualquier tipo de información correspondiente a algún tipo de dato asociado, ¿sí? Con algún valor, y va a tener una cantidad de memoria que reservar. Ya lo vamos a ver bien la próxima clase, porque hoy no creo que tenga tiempo de que podamos inspeccionar esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto ocupa un número simple? ¿Cuánto ocupa un número muy grande? ¿Cuánto ocupa un string? ¿Sí? Entonces ya todo eso lo vamos a ver más en detalle al correr de las clases. No se preocupen, ¿está? Por ahora el concepto que yo necesito que entiendan es que para poder manejar datos necesitamos usar variables en memoria. Y para usar variables en memoria tenemos que definir qué información le vamos a poner adentro, ¿sí? Para poder usar variable en memoria necesitamos asignarla, ¿sí? Crearla en memoria. Ese es el proceso de asignación en Python. Permite darle un valor inicial a la variable para poder decir, bueno, inicio con tal valor, ¿sí? O cambiarle el valor cuando haga falta. Para eso se usa el operador igual. Se elige un nombre, el nombre que ustedes quieran. Ya vamos a ver que hay una nomenclatura para elegir nombres, ¿sí? Y yo le digo, bueno, por ejemplo, elijo el valor, el nombre A, y le digo, bueno, al nombre A en memoria le vamos a poner valor 7. Entonces, en memoria se va a crear una variable, un espacio de trabajo para la variable A, donde va a tener el valor 7 asignado. Todo este proceso se hace automáticamente, lo hace Python. Ya vamos a volver sobre cómo se va haciendo en detalle. Hoy no lo voy a hacer porque no llego con el tiempo, pero después nos vamos a tomar el trabajo de hacer un ejercicio y ver bien todos estos procesos que estamos viendo acá. La asignación en este tipo de lenguajes que es Python, se dice que es dinámico porque va tomando los valores, Python va administrando el uso de memoria en forma dinámica a medida que lo necesitamos. Eso significa que yo a una variable que le puedo llamar n, le puedo asignar un número 20, pero después le puedo asignar un string, un nombre, por ejemplo Juan, o le puedo asignar un valor booleano, false, ¿sí? Puedo ir cambiando el tipo de asignación. También vamos a trabajar con esto a lo largo del año para ver cuándo conviene cambiarle el tipo y cuándo no. No se hagan problema. Lo importante es que
por ahora sabemos que podemos cargarle datos a memoria de una forma determinada, ¿sí? Por supuesto que no puedo usar una variable si no le cargo un valor por primera vez, ¿sí? No puedo, si yo, por ejemplo, todavía no sé qué valor va a tener, puedo usar la palabra none, que me indica que todavía no hay ningún valor cargado en memoria, ¿sí? También lo vamos a ver, ¿sí? Y bueno, acá hay una serie de, que lo voy a pasar rápidamente, que podemos ir asignando y cómo vamos viendo el cambio en memoria, ¿sí? Reglas de variables, para nombrarlas, ¿sí? Solamente pueden contener letras del alfabeto inglés, ¿sí? Mayúsculas o minúsculas, difieren. Puedo ponerle dígitos, pero no pueden empezar con un número, tienen que empezar siempre con una letra. También puedo usar el guión bajo, ¿sí? Las palabras reservadas del lenguaje ya las vamos a ir aprendiendo. Python tiene sintaxis que hay que tenerlas en cuenta para no usarlas como nombre de variables, ¿sí? Termino de explicar y ahí recibo las consultas. El nombre de una variable puede contener cualquier cantidad de caracteres y Python se dice que es case sensitive porque hace la diferencia entre mayúscula y minúscula. Una A minúscula no es lo mismo que la mayúscula, ¿sí? Son dos cosas distintas para Python. Sí, Federico, ¿querías preguntar algo? No, Tomás, Kevin, no sé si querías preguntar algo. No, profe, no. Sigue nomás. Bien, bueno. Bien. Antes que vayamos allá, yo tengo preparado, lo que pasa es que no lo compartí tampoco. Bueno, ya al final les voy a compartir una pantalla para que hagamos el resumen final de esto, ¿sí? Aparte de estas variables que vamos a usar, yo siempre pongo un elemento de todos los lenguajes de programación que son los comentarios, que son líneas que no tienen una relación directa con la instrucción de ejecución. Es una línea que se ignora por el intérprete de Python, pero que a mí me sirve para documentar o poder poner un comentario explicativo de lo que vamos a hacer, ¿sí? En Python es el numeral, ¿sí? El barra barra es el que usan normalmente en C++. Acá en Python va el numeral, ¿sí? El numeral es el equivalente al barra barra de C. Ya vamos a ver que también podemos usar el barra, pero de otra forma. Por ahora vamos a ver el numeral y es el que me permite poner un comentario para indicar qué es lo que voy a hacer. Yo puedo usar también la triple comilla o el triple comilla doble, pero normalmente la usamos para cuando queremos hacer una documentación docstream. Ya también lo vamos a ver a eso con mayor detalle. Por ahora vamos a usar el tema de los comentarios, ¿sí? Antes que yo me vaya a esta parte de resultados, quería mostrarles rápidamente, esperen que voy a ahora voy a compartir, esperen que déjenme ver dónde lo tengo cargado, acá. Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles esto, ¿sí? Vamos a trabajar en clase mucho con esta herramienta que se llama Python Tutor, que es una herramienta que a mí me permite, ¿sí?, mostrarles esto que acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Una asignación. Bueno, yo acá estoy escribiendo un código A igual a 7, un código en Python, exacto. Ya después lo vamos a ver con mayor detalle, pero quería mostrarles esto. Yo escribo A igual a 7 y si yo esto lo quiero visualizar y ver qué pasa, ¿sí?, cómo se ejecuta o cómo se ve en memoria, van a ver que en memoria hay un lugar designado para la variable A que tiene el valor 7. Es lo que veíamos recién, hace un minutito. Si yo, por ejemplo, pongo nombre, por decir algo, ¿tienen? Nombre igual a
vamos a ponerle comillas dobles, los caracteres se escriben con comillas dobles, ¿sí? Vamos a poner, esperen que lo muteo a Kevin, ahí está, vamos a poner nombre Juan, por decir algo. Vamos a poner Juan, vamos a poner número igual a 3.5, 3.6, por ejemplo. Y si yo esto lo pongo a correr como si lo fuera a ejecutar Python, fíjense en qué hace. De acá del lado derecho, acá fue ejecutando línea por línea, y acá me aparece en memoria una variable llamada A, que tiene el valor 7, una variable llamada nombre, que tiene Juan, una string, una variable número llamada número, que tiene el 3,6. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esto es lo que se guarda en memoria, ¿sí? Con la asignación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Junto con esa asignación, dijimos que con los datos tenemos que darle entrada, procesarlos y mostrar resultados, ¿sí? Yo empiezo por los resultados. ¿Por qué? Porque los resultados, para empezar, para comenzar, es el print. Print es una función prearmada de Python que me permite mostrar resultados, ¿sí? Permite mostrar mensajes en pantallas, ¿sí? Permite mostrar valores. Entonces, yo puedo, todo esto que acabo de ver, lo puedo mostrar por pantalla, ¿sí? Puedo crear una variable A igual a 3 y mostrar el resultado. Puedo combinar el print con un mensaje y poner el valor de la variable, ¿sí? Puedo mostrar un valor estático, ¿sí? Entonces, con print me va a servir para poder mostrar los resultados que yo quiera ir armando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, yo asigné variables en memoria, pero si yo ahora quiero mostrar el valor de A, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo decirle, mira, pongo una cadena estática que diga, el valor de A es, ¿sí? Esto después lo van a hacer en el práctico, con mayor detalle. Yo simplemente estoy dando la introducción. Entonces yo pongo una cadena estática, una string, para que se muestre este mensaje, y la variable A, que tiene el valor 7. Entonces, cuando yo corra esto, ¿sí? Primero lo que va a hacer es, va a guardar, va a reservar todos los lugares. Y luego, al final, cuando vaya a ejecutar print, acá tengo una ventanita de salida que me dice, el valor de A es 7. Es decir, lo que yo quise que aparezca como resultado, lo puedo hacer con el print. ¿Sí? Eso es tan simple como el primer programa en Python que después normalmente uno usa, que siempre hace, que lo vamos a hacer después en la clase que viene en PyCharm, que es el famoso Hola Mundo, ¿no? ¿Sí? El famoso Hola Mundo, ¿por qué se dice el famoso Hola Mundo? Porque en cualquier lenguaje de programación, lo primero que uno hace para aprender es que salga un mensaje por consola. Si esto sale o por pantalla sale, es porque anduvo todo. Ahí está, ¿sí? Y después ya empiezo a cargarle datos a memoria o sacar resultados por pantalla. ¿Estamos? ¿Sí? Ya vamos a trabajar bien con esto. Yo estoy yendo rápido, no me gusta ir tan rápido, pero para que lleguemos, porque ya nos faltan 10 minutitos y se nos acaba. Justo eso le iba a preguntar, lo de la función input, si yo quiero pedirle a alguien que ingrese un dato. Exacto, ¿qué pasa? Con lo que hice yo recién, yo programadora, ¿qué hice? Le agregué datos de prepo, ¿sí? Yo le puse un 7, un Juan, un 3,6, pero ¿qué pasa si este programa lo tiene que usar alguien o yo mismo y yo quiero ir cargándole valores cuando yo quiera, ¿sí? Entonces, esto... Sí, cambiarlo, sí. Claro, esto es lo que se llama hardcode y es, yo pongo valores arbitrarios, el programador pone valores arbitrarios cuando quiere. Entonces, para evitar eso, para hacer que un programa sea más ameno al usuario y a mi prueba también, yo voy a usar la función input, que es una función de entrada. Es como el scan que podrían haber usado en Java o en C, ¿sí? O el CIM.
El input es una función también predefinida que alguien programó ya de Python que permite hacer carga por teclado, ¿sí? Entonces, de esa forma, este input hace de que yo pueda ingresar datos o que el usuario elija datos y se carguen en memoria y se puedan usar. Entonces, lo que hace esto es, o cómo se escribe esta función. Esta función es una función que retorna el valor ingresado por teclado. Entonces yo lo que hago es, escribo input, pongo un mensaje y lo que se escriba se guarda en alguna variable que se elija, ¿sí? Yo voy a borrar esto y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, nombre o nom igual a input y voy a poner entre comillas un mensaje para que se vea, ingrese un nombre, ¿sí? ¿Está? Eso es todo. Y lo pongo a correr. Nada más, ¿sí? Cuando esto viene a ejecutarse, acá me aparece una ventana de ingreso de datos y me dice, bueno, ingrese el nombre. Vamos a ponerle Juan. Submit. ¿Qué significa esto? Que en memoria acaba de crearse una variable llamada nombre o nom y tiene el valor Juan. Y ese valor Juan, ¿quién lo eligió? Y lo eligió el usuario, ¿sí? No lo puso el programador. Entonces, cuando yo tengo que hacer programas, vamos a usar mucho esta función para cargar datos, ¿sí? Ahora bien, exacto, ¿qué pasa? El input solamente guarda cadenas. Por ejemplo, si yo le digo, ingrese un número, ¿sí? Y yo acá lo pongo a correr, le pongo un 34, ¿qué va a pasar? Me pone el 34, pero no me lo pone en forma de string, de cadena. Y muchas veces yo quiero hacer la suma de dos números o necesito hacer una operación aritmética. Entonces, para eso tengo que hacer lo que se llama el uso de funciones auxiliares para conversión de datos. Entonces, hay una función. Hay muchas funciones, ¿no? Pero hay una que se llama int para convertir a número y una que se llama float para convertir a número decimal. Entonces, en este caso, si yo quisiera manejar un número, por ejemplo, quiero cargar el número en forma entera y no en forma de cadena, yo lo que tengo que poner como prefijo la palabrita int, abrir paréntesis y cerrar paréntesis acá. Entonces, ¿qué hago? Le digo, mira, yo quiero convertir a entero, ¿qué cosa? La entrada de datos del usuario que quiera cargar, ¿sí? Entonces, ingresamos un número. Hoy quería ponerlo para que quede más lindo, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo acá, le digo, ingrese un número. Vamos a ingresar el 34 nuevamente. ¿Y ahora qué pasa? Fíjense en que acá, representado en memoria, está el 34 sin las comillas, ¿sí? Las comillas me indican que es un texto y la no comilla me indica que es un número. Por lo tanto, el número lo puedo operar, puedo sumarlo, puedo restarlo. Entonces, fíjense en cómo acá me pide el ingreso, acá queda registrado en la consola el pedido del ingreso y acá en memoria queda el número registrado que yo cargue. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Sí, perfecto. Si fuera float, también. Esto lo van a ver en el práctico y vamos a seguir, ¿no? Con esto. Yo lo estoy mostrando muy rápido, pero vamos a volver sobre esto. Recuerden que dijimos todas las clases son sumativas. Sí, decime. Esto seguramente más adelante ya, pero por ejemplo, el if y el else ¿entiende un texto? O sea, puedo determinar un texto y si cumple ese escrito, ¿me hace algo? O si no cumple, ¿hace algo? Ya vamos a llegar ahí con el if y el else. Por ahora, okay. Vamos a hacer solo así secuencial, directo, simple. Pero ya vamos a entrar en los condicionales, ¿sí? Sí, espero entonces. Esperen, no se me apuren, porque hay gente que está viendo por primera vez esto. Entonces, muchos van a estar, van a decir, ¿de qué me está hablando la profe? Y otros van a decir, uy, esto ya lo sé. ¿Se entienden? Entonces, las primeras clases los tenemos que nivelar a todos. Bien,
Aparte de los datos y los resultados, necesitamos el proceso, lo que decíamos recién. Entonces, aparte de la asignación, yo también tengo la posibilidad de operar con esas variables. Hoy vamos a ver solamente operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, producto. Con esto van a trabajar la clase que viene en el práctico. Entonces yo supónganse que quiero cargar 2 números, puedo cargarlos así en forma estática o pedirlo. Entonces yo, por ejemplo, vamos acá a Python Tutor. Yo puedo decir, mira, ingresa un número, pero lo voy a sumar con un número 2 que vale 10, por ejemplo. Entonces vamos a hacer una suma que sea igual al num que cargó el usuario más el número 2 que especificó el programador, que era un 10. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Fíjense, esto es un algoritmo simple. Un algoritmo que primero pide que ingrese el usuario un número y lo carga en la memoria, llamada num. Después el programador crea en memoria otra memoria llamada num2 que va a tener un 10. Y después el programador dice, bueno, mira, vamos a crear otra memoria, otro lugar en memoria llamado suma, que va a tener el resultado de la suma de el número num que se puso, vamos a poner num1 con el num2, ¿sí? Nombre de variable, nomás le ponemos puesto cualquier cosa, n1 o nx, lo que quieran. Y después al final, para que no quede así en la memoria solamente, le voy a decir al usuario, mira, el resultado de la suma es, y acá, coma, vamos a poner el nombre de la variable suma, que es el que tiene el resultado final. ¿Está? Entonces, fíjense en cómo acá yo he usado asignación por entrada de datos, asignación por asignación directa del programador, una operación aritmética que la he asignado a una variable también, y un print para mostrar el resultado. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense en esta flechita, cuando yo le dé next, me va a decir, bueno, va a ir línea por línea, acá me está diciendo, bueno, carga un número, vamos a ponerle 15, por ejemplo, le decimos submit, me queda en memoria num1 al 15, después viene el próximo, num2, fíjense en que pone el 10 de prepo, porque yo le dije, va el 10, no le pedí al usuario nada. Después le digo, haceme la suma, fíjense en que crea una variable suma con el resultado de 15 más 10, 25. Y después le digo, bueno, mira, esto lo estoy viendo yo como programador, pero yo quiero que lo vea el usuario. Bueno, hace un print para que salga el resultado. Entonces, si ustedes se fijan acá, el programa a los ojos de un tercero dice, ingresa un número 15 y vas a tener el resultado de una suma como 25. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Disculpe, una consulta. Perfecto, sí. Una consulta, profe. Sí, dale. Yo le voy a hacer... Entonces, el caso... Sí. No, sí, dale. en el caso que usted ponga print, es para que le aparezca, digamos, a la persona, por así decirle, sí, todo lo que programó uno en la parte de la memoria. Exacto, ¿por qué? Porque si no, no lo va a ver, ¿sí? Imagínate que si vos no usás el print, claro, nadie va a ver el resultado, ¿está? Entonces, los claro, print son elementales para poder mostrar el resultado de la salida, los resultados de los programas. Los inputs son fundamentales para pedirle al usuario a ver qué querés hacer. Yo acá le hice una adaptación, en lugar de yo programador pongo un 10, le pido que ingrese otro número al usuario. Entonces fíjense en que acá le digo, ingrese un número, ingrese otro número, hago la suma y muestro. ¿Qué hice acá? Es como una calculadora. Hice lo mismo que harían ustedes en una calculadora. Por ejemplo, quiero sumar 120.000, supónganse, que hoy queremos hacer una compra y decimos, vamos a ver si me alcanza. Bueno, quiero sumar 120.000 más 150.000, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, a ver, después, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, le vamos a decir, anda, súmalo. Bueno, vamos, sumamos, la suma me da 135.000. ¿Cuál es el resultado de la suma? Y bueno, 135, ¿sí? Entonces, fíjense en que esto es muy similar a
pasos que hace una calculadora interna, ¿sí? Ustedes, sin estos mensajitos ni nada, ustedes saben que tienen que poner 2 números y les va a dar resultados, pero acá estamos haciendo programas más elaborados, así que no le estamos diciendo al usuario, che, mira, ingresa un número, ingresa otro, y el resultado de la suma es esto. Entonces, si quieren números decimales, podemos adaptar esto también. Yo lo que voy a hacer es, voy a bajar esto, lo voy a escribir acá arriba, para que no lo quiero borrar, después se los voy a copiar como ejercicio de clase, ¿sí? Sí, decime. Pero le vamos a... Daniela, en la parte de imprimir, para ahorrarse la variable suma, se podría poner num1 más num2 y directamente el resultado. Sí. Yo acá he hecho el proceso estándar, pero ustedes acá podrían poner resultado de la suma. Ya eso lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos variables, vamos a trabajar un poquito más sobre esto. Recuerden que es la primera clase, ¿sí? Pero vamos a ver esto nuevamente. Todo esto vamos a volver a repetir con mayor detalle. ¿Por qué? Porque el tema de las variables es un tema importante. Yo puedo hacer la suma acá, pero si vos no la guardaste en memoria, la perdiste. Entonces, esta forma que yo estoy usando de primera clase es una forma de pizarrón, ¿sí? Es la mejor forma posible. Después, vamos a ver variantes. Vos podrías poner la suma directo acá y mostrarla, pero el problema ¿cuál es? Y que vos le vas a hacer la suma acá y el resultado lo perdés. Ya vamos a ir con eso. Yo lo que quiero mostrar acá es qué pasa si yo quiero correr esto, pero que me muestre decimales. Los tengo que convertir a float para que los tome, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, le digo, 4. El 4 no le puse nada, pero me lo toma como 4.0, ¿sí? Lo puse y carga, ¿sí? 2,5, 4,0, hacemos la suma, ¿sí? Me da 6,5 y muestro el resultado. ¿Está? Ahora bien, ¿qué pasa? Yo dejé el código de los enteros. ¿Qué pasa si yo acá, ¿sí? En el int, le digo, mira, 3.4 o 4.5, ¿sí? Y le doy submit, ¿sí? Acá me aparece una línea en rojo. ¿Por qué? Porque, y un error, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver estos errores de ejecución. ¿Por qué? Porque el 4,5, ¿sí? Es un número float. Y yo este 4,5 lo quiero transformar en un entero, y el entero no espera decimales. Entonces, esto vamos a trabajar sobre esto en las próximas clases, donde vamos a decir, si necesito un número con decimales, uso float. Si necesito números enteros, uso enteros. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo me equivoco, ya vamos a empezar a ver errores de escritura de código y errores de ejecución. ¿Sí? Esto se produjo un error de ejecución. Escribí perfecto mi código, pero cuando quise escribir el valor, puse un número decimal cuando estaba esperando un entero. ¿Se entiende? ¿Sí? Disculpe. Sí. ¿Y no hay alguna forma, por así decir, que junte a los dos, al float y al int? No. Son dos tipos distintos, y una de las cosas que no vamos a hacer acá en primer año es validar, porque esa es otra cosa. Más adelante van a ver que se puede validar y forzar a que el usuario no se equivoque, ¿sí? Yo le puedo poner un mensaje acá que diga ingrese un número entero, un número flotante, pero eso no impide que ponga mal el número, ¿sí? Todo eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Se entiende? Recuerden que es la primera parte. Acá hay algunos ejemplitos para que después vean que pueden hacer suma, resta, multiplicación, división. La división, la barra sola es división real, y esta es la división entera. El martes van a trabajar con esto, con algunos operadores. ¿Está? El shell lo dejamos para después, porque ya se nos fue la clase, pero esto es la primera parte. Con esto ustedes el martes van a poder empezar a trabajar con la profesora, y cuando la profe empiece a trabajar y empiece a decir, bueno, fabriquemos una variable, van a saber lo que es, carguemos un dato, un número entero, un número float, sumemos, multipliquemos, todo eso van a entender. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe, se entendió bastante bien.